Muy buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Bienvenidos a esta sesión más de los conversatorios que el Instituto Politécnico Nacional organiza para nuestra comunidad. A nombre de nuestras autoridades, de la Dirección de Apoyo a Estudiantes y del Departamento de Orientación Juvenil, les damos la más cordial bienvenida. Hoy sin duda va a ser un tema muy importante y placentero. Hoy tendremos a dos especialistas, a dos invitadas especiales en las que nos hablarán acerca del placer. Sin duda un derecho humano que tenemos todos, todas y todes. Quiero presentar entonces a nuestras invitadas especiales. Empiezo primero con la licenciada Claudia Janet Solorio Corral. Ella es, ella es licenciada en Trabajo Social por el Instituto Politécnico Nacional, diplomada como educadora sexual por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Cuenta con 8 años de experiencia en prevención y atención de pacientes con problemas por consumo de sustancias psicoactivas en centros de integración juvenil. Tlalpan. Ha participado como docente en diplomados, cursos y capacitaciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones y en temas como salud sexual, placer en la pareja y prácticas sexuales de riesgo, entre otros. Actualmente cursa el diplomado en clínica psicodinámica en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Licenciada Janet, Janet, bienvenida al Instituto Politécnico Nacional. Presento a la maestra Alejandra Ábalos Torres, también pertenece al Centro de Integración Juvenil Tlalpan. Ella es psicóloga egresada de la FE Zaragoza por la UNAM. Tiene una especialidad en promoción de la salud y prevención de comportamientos adictivos. Maestría en terapia familiar en el ILEF y maestría en adicciones en el CESUN. Tiene 15 años como psicóloga especializada en centros de integración juvenil. Licenciada Claudia Janet Solorio Corral, maestra Alejandra Ábalos Torres, es un gusto tenerlas aquí como invitadas. Y bueno, la dinámica es sencilla. Ustedes hablan, entraremos en un conversatorio y para que nuestros alumnos puedan escuchar este tema tan interesante que es del placer. Bienvenidas y les cedo el micrófono. Muchísimas gracias, maestro Iván. Para nosotras también es un placer nuevamente compartir estos formatos. Justo el estar por acá invitadas, pues siempre nos hace reflexionar de los temas que en algún momento damos como en otros contextos, pero siempre traemos como cosas nuevas, ¿no? Algo que abonar aquí, por ejemplo, en su comunidad estudiantil, siempre es interesante porque va dirigido como a otra comunidad y también el diálogo, ojalá que virtual al menos, se permita. Y justo hablando el lunes rompemos como esa idea de que a veces iniciar la semana no es placentero, ¿no? O que no es motivador. Al contrario, creo que también es un punto importante analizar para que rompamos ese estigma o ese paradigma de iniciando semana, qué pesado, depende de también cómo lo leemos. Entonces, ojalá se vuelva como justo interesante y para nosotras, pues, nuevamente, es un gusto estar por acá, ¿no, Ale? Sí, para mí es un placer, perdón, para mí es un placer estar por acá. Es una modalidad que de alguna manera nos fue acostumbrando un poco la pandemia, esta interacción a nivel virtual. Y bueno, también aprendimos a complacernos en la interacción con otras personas a través de una cámara. Y bueno, este es un aprendizaje dinámico, constante, y agradezco mucho la invitación, y tener contacto con la comunidad del Politécnico. Así es. Sobre todo. Pues gracias a ustedes por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y pues bueno, adelante, estamos esperando placenteramente escucharles. Muchas gracias. Pues bueno, igual, ¿no? Siempre nos gusta como invitarlos a reflexionar. Iniciamos con una breve reflexión, con una breve anotación que me pareció como importante, porque como bien lo dice Alejandra, pues en la parte de pandemia creo que iniciamos retos, paradigmas, se nos rompieron como esquemas, dinámicas en donde perdimos el control prácticamente de cosas que pues así, de manera intempestiva, se movieron, ¿no? Y creo que es importante señalar
que justo la juventud está enfrentándose a nuevas dinámicas y que inevitablemente, aunque lo asociemos como el tema de COVID, porque creo que eso ya, bueno, paulatinamente está quedando atrás, nos estamos adaptando incluso como a esos nuevos retos, sí dejó marcas sobre cómo las juventudes están socializando, ¿no? Cómo incluso la juventud está encontrando a veces poca respuesta de cómo generar sensaciones placenteras de disfrute u otras cosas que abonen a su bienestar. Creo que, bueno, Alejandra no me dejará mentir porque justo trabajamos con contextos en juventudes. Nos encontramos con muchos chicos, chicas, que están generalmente como con cierta frustración, como con cierta incluso desesperanza a veces de sus propios proyectos, sobre sus propias actividades, sobre su propio sentido de vida e incluso a veces nos encontramos que el factor protector, como hace muchos años lo asociábamos así, que es la escuela, ya ni siquiera eso pasa, ¿no? Ya de repente no le ven tanto sentido a la parte de la meta de vida educativa o profesional y se están encontrando como en muchas dinámicas que, esa es mi postura personal, están en displacer constante, están en frustración y están en una sensación, pues, ¿cómo decirlo?, de poca esperanza, ¿no? Entonces, esta reflexión, que aunque pareciera como muy corta para lo que acabo de decir, pues es importante porque creo que no estamos aprendiendo a convivir con que las cosas están cambiando todo el tiempo, ¿no? Que de repente no está en nuestro control ciertos planes, ciertas metas de vida a mediano y largo plazo y que es necesario también aprender a disfrutar esa parte dinámica de que las cosas no salen como esperábamos y que cambian una y otra vez, ¿no? Sí, ahorita que hacía la presentación el maestro Iván y un poco el preámbulo que hace Janet, sí valdría la pena pensar que el placer está implícito en lo cotidiano. Y en esta parte implícita de lo cotidiano poco se nombra y yo me atrevería a decir que poco se reconoce y se disfruta. En donde justo hablaba un poco respecto a la pandemia, porque nos movilizó de esas fuentes de placer ya conocidas, ya estáticas, ya acostumbradas, y a partir de ahí nos pone como en perspectiva el poder dinamizar las formas de encontrar los placeres. Sumado, audiencia, y sí quiero ser acá muy cuidadosa, sumado a estas inconformidades, molestias o cambios que se van dando en el proceso de la adolescencia, que bueno, sabemos que la adolescencia no queda solamente en la etapa de secundaria o en la media superior, sino que alcanza a tocar los primeros años de los años universitarios, que incluso por ahí hay un dato que el cerebro va a alcanzar a consolidar su maduración entre los 22, 24 años, dependiendo hombres y mujeres. Entonces, si tenemos esta mirada un poco más hacia el neurodesarrollo de las personas y lo asociamos a estos cambios sociales que vivimos a partir del 2020 de la pandemia, entonces nos hace como un desafío y una movilidad de aprendizajes para identificar fuentes placenteras, reconocer cuál es la parte que me genera displacer, así como lo mencionas, pero cuál es mi capacidad adaptativa, para identificar estas fuentes placenteras y para tolerar este displacer que me va a permitir, por supuesto, tener una percepción más discriminatoria de qué es lo que quiero vivir día con día. Incluso lo decías un poco de este aprendizaje, el San Lunes, ¿no? Incluso hasta nos podemos parar un día lunes predispuestos a no vivir este inicio de semana, pero al final del día es un aprendizaje que podemos romper. Y justo la idea de la charla de hoy es que hablemos de placer para que lo podamos montar como un tema cotidiano, un tema de identificar nuestras fuentes de placer, pero particularmente, audiencia, el cómo tú lo puedes experimentar en tu cuerpo, nombrarlo y, por supuesto, disfrutarlo. Decía hace un momento, en esta discriminación, ¿qué es lo que me genera displacer? Y qué es lo que voy a disfrutar al máximo, incluso el inicio del día, el inicio de la semana, un buen desayuno, y que bueno, a lo largo de la charla vamos a identificar
que no solo hay una forma de disfrutar el placer. Totalmente. Que bueno, a mí me parece que esto sería muy condenatorio si solamente fuera una forma, porque sería como esta búsqueda incesante de la pepita de oro y que bueno, estaríamos garantizando un camino muy displacentero, ¿no? Exacto, muy lleno de frustración. Sí. Me parece muy interesante las aportaciones que ustedes nos comparten, pero pareciera también que ciertas formas de no disfrutar el placer tiene que ver con la no certeza, ¿no? Y sobre todo por estos guiones de vida que nos inculcan, ¿no? Que nos dicen que tenemos que conseguir. Me parece, trabajamos con las juventudes, ¿no? Algo que a mí me toca escuchar es esto, son frustraciones, o sea, que las cosas no salen como ellos quieren, como ellas esperaban, ¿no? Y que finalmente muchas de las idealizaciones o consignas no las van a cumplir, no porque no puedan, sino porque no hay condiciones y porque finalmente, como bien dicen ustedes, estamos en un momento histórico en donde están cambiando muchas situaciones. Y ahí me parece que hay esa lucha de poderes en cuanto a que se mantenga lo mismo y que haya cambios. Entonces, creo que sí, es un tema interesantísimo para poder entonces ver desde otra perspectiva y saber también que, bueno, a veces las cosas no nos van a salir como queremos, pero también podemos disfrutar de lo cotidiano, como ustedes dicen. Totalmente, muchísimas gracias. Sí, creo que en esa aportación que nos comenta maestro, para poderlo también como hilar, el no poderlo como encasillar todo el tiempo, de que hay una única sola forma, ¿no? De tener el placer, como también incluso con estándares impuestos que a veces son externos, etcétera, etcétera, que incluso nuestra visión puede ser mucho más amplia y irnos hasta lo macro y lo social, pero hoy vamos a aprender un poco a acotarlo a la parte como más del sujeto, a la parte más individual para el descubrimiento y la exploración, y ya después irnos a otros niveles, ¿no? Porque si lo hacemos a veces a la inversa, se nos complica muchísimo el descubrimiento, incluso hasta de metas personales, ¿no? Entonces, en esa parte justo del placer, y quisiera así como aumentarlo como anécdota, cuando le hablo de esto a los chavos, siempre se asocian, siempre, su cabeza y su expresión es como de, lo sexual, ¿no? Siempre va como dirigido a esa parte y muy pocas veces reconocen otras formas, y eso es lo que justo el día de hoy vamos a ir aprendiendo poco a poco y a discutirlo, ¿no? Porque creo que esa parte de descubrir, de pensarnos nuevamente que en cosas disfrutables, cosas que nos generen placer, nos van a permitir como habilitarnos a nuevas maneras, ¿no? Como permitirnos flexibilizar qué parte de mi día, aunque sea lunes, puede ser disfrutable, puede ser placentero, porque me atrevería a decir que incluso esa sensación de estar a disgusto del inicio de la semana empieza desde antes, ¿no? Desde el domingo casi ya empiezo a programar como que, ay, otra vez empezar la semana, etcétera, tengo que levantarme, etcétera, etcétera, como con esta visión tan negativa. Y no nos permitimos como detenernos a hacer filtros previos de, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puedo hacer para que yo pudiera hacer un poco más placentero mi inicio de rutina, ¿no? Incluso esa es una habilidad para descubrirse, para pensar. En estas dos pequeñas preguntas que hago, es justo para detenernos en lo que yo pensaba antes del placer y si yo puedo descubrir otras cosas más, porque hay que tener disposición para aprender, ¿no? Sí, y que creo que el maestro lo acota bastante bien respecto a esta certidumbre que constantemente buscamos, y lo puedo pensar como desde la vieja escuela en donde te decían como la ruta de cómo vivir para poder garantizar, si no bien el placer, como si una carrera de éxito, un estilo de éxito. Concreto, Sin embargo, si pensamos que parte del éxito o del camino de la vida tiene que ver con una habilidad que me parece que cada vez se va perdiendo, que es esta habilidad de ser curioso, de explorar, de descubrir, de sorprenderte. Entonces me parece que podríamos empezar a hacer como un canje de estar buscando certidumbres, a aprender a disfrutar y a descubrir esto que nos da la incertidumbre. Esta parte que incluso también podría atreverme a decir que los jóvenes están en esa constante búsqueda de sentir ese placer intenso, esta sensación de aventura intensa, y el simple hecho de ser
curiosos, perdón, de ser curiosos, de autoexplorarme, pero no me refiero justo como lo dice Janet, solo al cuerpo, sino autoexplorar mi mente, mi capacidad de imaginación, mi capacidad de sorprenderme, incluso de lo que yo puedo llegar a hacer en esta actividad de explorar mi contexto, mi ambiente, mi mente, mi imaginación y por supuesto el cuerpo, que es como el punto de base del placer en esta cuestión de lo sensorial. Entonces podríamos repensar el concepto del placer más allá de lo genital, ¿no? Porque aparte sí podemos pensar, Janet, en el cuerpo y en el placer sexual, pero lo pensamos más en lo genital, ¿no? Sí. Cuando el cuerpo implica de pies a cabeza y si nos montamos un poco en esta postura de curiosidad, pues podemos tener otras áreas bastante placenteras que no tiene que ver con lo genital y eso también me permite descubrir otras formas de sentir el placer en la interacción con el ambiente o en el contexto. Entonces, creo que seamos un poco más curiosos para tener constantemente esta sensación de aventura, esta sensación como de experiencia, que me parece que es una característica de las juventudes, ¿no? Totalmente. Y creo que justo un reto interesante comunidad estudiantil cuando ustedes también puedan tener oportunidad de hacerlo, aprendan a sorprenderse. O sea, justo cuando me dicen, bueno, pero es que ya las respuestas están ahí, ya sabemos en qué punto, cómo obtener placer, a qué vamos, etcétera. Digo, no, creo que en la parte de la autoexploración te va a permitir mucho más reconocer otras alternativas, incluso desde acá, desde la mente. O sea, para estar tan conectado con tu cuerpo, empiézale desde acá, no es algo que se pueda desvincular, o sea, va conectado. Necesariamente es algo que pues se requiere como incluso aprender, ¿no? Y también a reconocerte desde mente, emoción, sensorial y cuerpo, ¿no? Bueno, pero justo vamos a empezar poco a poco de cosas que no se sabían del placer, así tal cual se llama el día de hoy nuestra conversación, ¿no? El placer es una experiencia muy subjetiva de cada uno, eso es algo que también ya hemos mencionado por acá. Es multifacética, o sea, tiene varias etapas, varias fases que se pueden caracterizar por una sensación de satisfacción, de bienestar y gratificación, ¿no? Justo algo grato, algo que me genere bienestar, a veces sí lo considero yo que lo pensamos como algo muy elaborado, ¿no? Y no reconocemos esos detalles que simplemente tal vez el tomar un tecito o el tomar algo al inicio del día nos genere esa sensación de, ya empecé el día, ¿no? O el baño o salir a caminar antes de la rutina, qué sé yo. A veces no tenemos como muy en cuenta estos detalles que nos pueden generar esas sensaciones muy subjetivas, muy de nosotros, que nos generan esa satisfacción. Y surgen obviamente como resultado de estimular todo eso que pasa en los sentidos, en las emociones, en los pensamientos, en nuestro comportamiento y está asociado como con activación de áreas específicas, como lo dije acá, en el cerebro, ¿no? Relacionadas con el sistema de recompensa y todo lo que pasa en lo neurodesarrollo y en la parte de las neuronas, ese procesamiento emocional. Ustedes, chicos, chicas y comunidad estudiantil, si ustedes de repente son curiosos y se ven en Google buscando, ahí van a tener la respuesta, váyanse a fuentes confiables como NIDA, ¿no? Por ejemplo, o incluso pues, algunas infografías que pueden ser como fuentes confiables de lo que pasa todo en nuestro cerebro, es impresionante, no nos vamos a detener ni a dar tanto detalle de eso, pero sí reconocer que justo el cerebro tiene mucho que ver en cómo recibimos desde nuestros sentidos, desde nuestras emociones, toda esa parte de las situaciones placenteras o cosas placenteras, cosas que nos den satisfacción, bienestar, gratificación. Y créanme que a veces pudieran ser muchas, desde lo más pequeño, pero no nos detenemos a pensar, ¿no? Me parece muy interesante la propuesta. Y yo abonaría que, sobre todo, que nos demos un tiempo de no pensar, de poner nuestra mente en blanco para poder, dejar que los demás sentidos trabajen. Algo que tenemos aquí en el Politécnico es que nos caracterizamos porque tenemos alumnos muy, muy, muy inteligentes. Pero a veces esta inteligencia que se remite a la parte racional, a veces eclipsa y bloquea, ¿no? O no le permite a los demás sentidos trabajar.
Entonces, aquí para mis compañeras, mis compañeros, mis compañeros estudiantes, creo que es importante que podamos dejar a un lado estos pensamientos que cuesta trabajo, porque finalmente aquí en el instituto, pues se les exige mucho y bastante. Entonces, esa es también una como recomendación, de repente poner nuestra mente en blanco. ¿Y cómo se puede poner a hacer eso? Pues solamente cerrar los ojos y dejar que los demás sentidos trabajen. Y se van a sorprender. ¿No crees esto, Janet o Alejandra? Sí, yo quiero comentar algo respecto a lo que mencionan, porque sea como, si me permiten la palabra, se ha sobrevalorado las habilidades cognitivas que tienen que ver con justo la racionalización, el pensamiento analítico, que me parecen habilidades muy útiles. Ajá. Pero justo se han como desvinculado de esa parte sensorial, que también acá nos encontramos a los jóvenes con características de ansiedad o de depresión que no les permiten justo estar como en una posición contemplativa, en donde vamos también a invitar a la mente a estar en calma y poder disfrutar a través de los sentidos, decía hace un momento, de descubrir el contexto a nuestro alrededor, porque solamente teniendo en calma la mente podemos darle el espacio a los otros sentidos. Incluso lo que menciona Yaneda me parece muy, muy importante, porque el placer viene de esta experiencia subjetiva, que ahorita que los escuchaba, tiene que ver también con lo psicosocial, en donde a los adultos, cuando estamos en interacción con los jóvenes, pareciera ser que un tema tabú, un tema del cual no se tiene que hablar, es de la parte placentera, ¿no? E incluso me atrevería a decir también en lo que por acá trabajamos con las familias y con los chicos, cómo es que los adultos nos activamos cuando los chicos no están haciendo nada y que quizás pueden estar en un estado contemplativo, pero esto nos activa a los adultos a qué estás haciendo, qué estás pensando, mejor ponte a hacer algo, ponte a ser productivo, y esto también impide que los jóvenes estén como en contacto en esas sensaciones, porque hay algo que se llama represión, ¿no? De esta experiencia placentera, y que muchas veces se puede pensar el placer como algo prohibitivo, digo, no de gratis, por muchos años, ¿no? El placer ha estado vetado, en otras culturas no se habla de placer, porque pareciera ser que está como en el tabú de lo malo, de lo sucio, de lo pecaminoso, y me parece que en esta experiencia subjetiva también tenemos muchos jóvenes que se viven con la imposibilidad de expresar ese placer porque hay una represión por parte de los adultos con los cuales conviven, ¿no? Y entonces a veces estas expresiones placenteras las hacen en lo oculto, en lo prohibido, incluso esa frase, ¿no? A los jóvenes les encanta lo prohibido porque les genera placer, ¿no? Y incluso es así como de, haz todo lo prohibido porque entonces te vas a poner en la cúspide de la dopamina, que te va a generar toda la emoción para continuar en este desafío con esta represión de los adultos. Entonces, creo que esa experiencia subjetiva tiene un sinfín de significados para cada quien, por eso habría que estar más contemplativos para poder tener la experiencia y después compartirla sin ningún tipo de limitante, ¿no? Yo lo pensaría. Sí. Perdón, me parece muy interesante. Y creo que toca otros temas que no nos va a dar tiempo para poder compartir y conversar, pero creo que también tiene que ver con esta idea, ¿no? Capitalista, neoliberal, de ser productivos, pues. Y es ahí donde podemos ver cómo el sistema político, socioeconómico, económico, pues también nos va a fastidiar, nos va a generar malestar. Y en su caso, bueno, pues en su máximo grado, pues condiciones de enfermedad, que lo hemos estado viendo. Pero sobre todo esto, ¿no? El miedo al placer. Me parece que una persona que conoce, que asume, que disfruta su placer, es una persona que cuestiona. Y en nuestro sistema adultocentrista, ¿no? Capitalista y neoliberal, pues eso no gusta a muchas personas. Por eso, el culpar, ¿no? El culpar permite precisamente tener el control de las demás personas. Entonces, me parece muy interesante lo que nos compartes, maestra.
que cuestionas las certezas, ¿no? Esas certezas justo de esta parte política, económica, social. O sea, esa es la parte a veces incómoda, de que cuestionas la certeza y a veces los jóvenes se viven reprimidos desde el poder manifestar sus puntos de vista y posiciones. Totalmente. Creo que justo, incluso desde nuestra visión, como lo mencionamos, desde el adulto, desde nuestros prejuicios y desde nuestra moralidad, por así llamarlo, tenemos como tendencia a incomodarnos cuando las juventudes también nos muestran las realidades e incluso lo que culturalmente ellos están enfrentando. Hay que situarnos en momento y en cultura, como bien lo mencionan, para poder comprender justo los retos que hoy en día ellos tienen, que nosotros acompañamos también como adultos, no podemos ser ajenos a estas realidades. E incluso, ¿no? También ellos reconocen lo que han tenido como dificultad, incluso para tener un sentido de vida, ¿no? Reconocemos también como este fenómeno migratorio, ¿no? O sea, también muchos jóvenes se van hoy en día del país para hacer, no sé, vida en Canadá, vida en otros lugares, por el sentido de justo la parte política, económica. Y ahí dirán, ya se nos están desviando de tema. No, claro que no todo tiene que ver, porque justo también estos autores mencionan la parte del sexo, ¿no? La parte de donde se está totalmente sexualizando todo el tiempo, el consumismo, porque somos nada más cuerpos aparentemente, y también ciertos autores mencionan, no, vamos a detenernos más que eso, porque justo estamos erradicando la oportunidad a veces de que somos más que eso, que cuerpos, somos ternura, somos vínculos, somos otro tipo de relaciones que, por aquí lo vamos a ver, también el placer de lo social está puesto. Y lo hemos incluso como hecho de lado un poco, ¿no? Porque tenemos un pensamiento muy individualista. Entonces, vamos a reconocer poco a poco, porque ya vimos que el tema da para muchísimo, pero para poderlo ejemplificar, los tipos de placer que los seres humanos podemos experimentar, cada uno asociado con diferentes aspectos de la experiencia humana, como sabemos, y desde activaciones de sistemas neurobiológicos y también de lo social, que es también muy interesante lo que vamos a ir viendo de estos diferentes tipos de placer. Ya lo mencionamos, desde los sentidos, desde lo sensorial, porque surge esta estimulación del gusto, del olfato, del tacto, la vista, el oído, que tanto, por ahí me atrevería a decir como lo dijo el maestro, ¿no? Me permito estar en el ahora, que es un poco de la consigna del mindfulness, ¿no? Del estar presente, de tal vez no estar tan conectado con los pensamientos todo el tiempo, sino estar conectado con las sensaciones. Incluye el placer de disfrutar de una comida, por ejemplo, ¿no? De repente del hacer 10 minutos y ya no tengo tiempo, nada más me lo embuto rapidísimo y me voy corriendo. Y ni tengo tiempo de si estaba salado, estaba dulce, cómo estaba ese alimento. El aroma del ambiente, a veces no tan agradable, pero podemos reconocer lo que hay alrededor, la sensación también del tacto, de las caricias, de que alguien te toque el cabello, de que alguien simplemente te toque la mano, en la vista de un paisaje hermoso o de simplemente la vista que tengas al alcance, qué de bello tiene alrededor, ¿no? Y el sonido de música o de incluso a veces sonidos agradables, ¿no? O pensaríamos un poco, la audiencia, que lo que hacemos cotidianamente cuando nos bañamos, ¿no? ¿Qué tan conscientes estamos de la temperatura del agua, de la textura de la esponja con la cual nos tallamos el cuerpo, el aroma del jabón, del champú, pero todo eso tiene que ver con el estar en el placer sensorial y que puede ser un momento breve de 10 minutos, 15 minutos, cuando cognitivamente ya estamos subiéndonos al camión y todavía ni siquiera acabamos de bañarnos, ¿no? En esta postura futurizada, en esta postura de anticiparnos, en esta postura no nos permitimos sentir, y es una actividad sumamente cotidiana que es el baño, o si nos mojamos el rostro, o bien lo dice Janet, hay muchos problemas gastrointestinales porque no masticamos de manera calmada, no masticamos los alimentos, no los disfrutamos, y entonces el hecho de no permitir esta explosión de placer sensorial, pues a la larga, y si es constante, va teniendo repercusiones en la salud física y mental. Entonces, habría que identificar que justo esto que decía maestro Iván, respecto a esa habilidad mucho más estimulada en la parte cognitiva, pues va haciendo a los chicos poco hábiles en otro tipo de capacidades, y que puede ser desde el sentir que si están
ocupándose en lo sensorial, a veces se convencen que están perdiendo el tiempo, ¿eh? O sea, ellos mismos ya interiorizaron la idea de que si estás sintiendo son boberías, son tonterías, estás perdiendo el tiempo, eso no sirve, ajá. Lo importante es esta parte cognitiva y me parece que ahí vamos como atrofiando una habilidad que puede ser muy, muy buena el potenciarla en la experiencia. Porque aparte, a mí me gusta mucho pensar en este estado contemplativo, que es lo que nos va a conectar con lo sensorial y la interacción en el contexto, hablando que el contexto es el baño, ¿no? Entonces creo que sí, no sé si nos bañamos a jicarazos o con regadera, pero al final del día el tener esta conciencia de la temperatura del agua en el cuerpo, pues simplemente es placentero y relajante. Sí, me parece entonces que las recomendaciones que ustedes nos dan es esta, es permitirnos un tiempo con nosotros. Pero también, como lo decían hace un momento ustedes, hay papás que no perdonan, ¿no? O que no perdonamos el que los hijos no estén haciendo nada. Y me parece que eso, que es mal visto en algunas familias, pues es parte del placer, ¿no? También el no hacer nada genera placer. O bueno, no sé ustedes, pero a mí me genera mucho placer no hacer nada. Claro, siempre y cuando mis pendientes estén resueltos o estén atendidos. Pero yo disfruto mucho no hacer nada. Entonces, mi mamá en algún momento decía, hijo, ponte a hacer otra cosa, ponte a estudiar más cosas. Entonces, vieron, mi mamá creo que quería en función de que fuera productivo, pero en ese momento pues yo no quería. Pero creo que también está esta idea, ¿no? De que hay que ser todo el tiempo productivos. O sea, como buenos hijos del capitalismo neoliberal. Exacto. Creo que parte también de reconciliarnos adultos con jóvenes, adultos con nuestros adolescentes, es también reconocer que es una habilidad el poder disfrutar el tiempo de ocio, ¿no? El tiempo tal vez de no está en la estructura, de ya hiciste tus tareas, ya pasó esto, bueno, ahora también el no hacer nada se puede aprender y se puede disfrutar, pero a veces los adultos con el fin de no verlos acostados, porque entonces, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Está haciendo algo provechoso? Pues no lo dejo, ¿no? O es como de, ¿y qué haces ahí tirado, etcétera? Entonces, tiene que haber una regulación, claro, ¿no? Del tiempo, porque a veces incluso los adultos dicen, bueno, pero él quiere estar todo el día así. O sea, ok, hay que cuestionarlo, ¿no? O sea, el tiempo de disfrutar, de no hacer nada, justo también tiene que ver con esa parte de conectarnos con esos minutos simplemente de no hacer nada y no 5 horas, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, es también como poderlo cuestionar. Perdón, yo ahí nada más quisiera agregar, pongo el ejemplo de la parte contemplativa, sin embargo, sí quisiera como plantear rápidamente dos ideas. Una, me parece que una característica entre la relación de las juventudes y los adultos es que a veces los adultos nos creemos que como adultos ya tenemos restringido el disfrute al placer y al placer de lo que sea, ¿no? Sea desde el estado contemplativo, relaciones sociales, sexuales, etcétera. Incluso cuando trabajamos acá con los adultos, los familiares de los chicos, no tienen un tiempo para estar, ¿no? O sea, tienen tantas cosas que hacer que hasta en su narrativa explican del por qué no tienen tiempo de placer. Y la otra idea es que justo porque la experiencia es subjetiva respecto al placer, los adultos a veces nos bronqueamos un poco con las juventudes porque ellos están en esa postura de descubrir, de vivir el placer y entonces hay como un choque de creencias o de ideas. Yo te digo que es pérdida de tiempo y el chico está como en esta curiosidad y a veces los adultos dejamos también de complacernos y de vivir el placer y me parece que a veces esperamos que los jóvenes tengan el mismo camino. El mismo comportamiento. Entonces hay como un choque de yo quiero disfrutar y complacerme y yo te digo que eso es inadecuado y tienes que virar al otro camino que yo ya conozco. Y entonces empiezan a hacer conductas repetidas por generaciones, así me trataron y así te trato a ti, ¿no? Entonces creo que es un cuento de nunca acabar hasta que el adulto y el joven se detengan y vean cómo están interactuando y bueno, crezcamos ambos y aprendamos ambos, no es que el placer sea exclusivo de las juventudes
o que los adultos ya no tengamos que disfrutar los placeres, sí, ¿no? Incluso, bueno, reconociendo esto que comenta mi compañera Alejandra, pues es también reconocer una pauta importante de el placer es subjetivo, ¿no? Claro, sí. Reconocer lo individual y lo de cada quien a su propio ritmo. Pasándonos un poquito como a la otra parte del placer social, y aquí sí hago como un gran paréntesis porque incluso adolescentes, juventudes y adultos nos podemos acompañar reconociendo que esa interacción social también es placentera y satisfactoria cuando pasamos tiempo con amigos que consideremos amigos, sí, de fiesta, amigos de estudio, amigos de donde el contexto que tú los elijas, pero que es satisfactorio. Es importante también reconocer el cuidado de estos vínculos que pueden ser placenteros, de seres queridos. Ojo, pues ahí también reconocer que los seres queridos, incluyendo familia, luego no son todos. Ahí también hay que reconocer en qué subgrupos están las personas que sí nos generan placer de la familia, ¿no? Del convivir con ellos. El recibir apoyo emocional también es una habilidad de quien sí puede darnos ese apoyo emocional. Luego no todos los amigos, no todas las amistades que tenemos, eso es importante. El también compartir risas, por ejemplo, puedo elegir con quienes sí me siento mucho más abierto, mucho más grato, mucho más la parte de la risa, del ridiculizarme, porque incluso yo puedo reconocer en dónde me siento seguro para ello, ¿no? Y experiencias positivas en compañía de otros. La interacción es una parte placentera que deberíamos de reconocer más y poderlo fortalecer, ¿no? Y que bueno, ahora con las redes digitales, este placer sexual se ha diversificado, y que también requiere algunas pautas de filtro para identificar justo esos espacios sociales seguros donde yo me pueda vulnerar y me sienta cuidada y acompañada. Creo que esta diversificación en las redes sociales, los dispositivos y todo este tipo de herramientas, pues pueden como agrandar la posibilidad del placer sexual. Ahora podemos tener contacto con gente de Europa, de África, de Asia, ¿no? Y que igual en el vínculo digital, pues podemos ir construyendo redes placenteras. Sí. De lo social, de la afinidad, del sexual, intelectual, o sea, incluso las redes sociales nos permite muchísimas pautas, ¿no? Y ahora hablando un poco de lo intelectual, aquí nada más ojo, ¿no? Porque justo reconoce también lo cognitivo, pero desde el descubrimiento, justo también desde la parte sorpresa, ese factor de aprender algo nuevo, tal vez no algo como la estructura de lo obligatorio, sino también aprender que podemos estimularnos mentalmente de otras maneras, desde incluso resolver problemas, participar en debates o en discusiones que nos hagan como interactuar, pensar de nueva forma y explorar ideas creativas. Eso me parece muy importante de señalarlo para justo nuestras juventudes, porque también ahí podemos flexibilizarnos de creencias que tenemos, ¿no? Pero no se enfoca a lo académico, o sea, el placer intelectual no es solo lo académico. Así es, totalmente, porque de repente nada más escuchamos intelectual pensar y lo asociamos allá, lo académico, ¿no? Ok, y pensando en esto que tanto hemos comentado de lo sexual, ¿no? Que se experimenta durante la actividad sexual. Ojo, ahí no dice solamente el tema de la penetración o de un coito, sino una actividad sexual o erótica. Está asociado con sensaciones físicas placenteras, pero también desde acá, desde la emoción, desde lo sensorial, la conexión íntima con otra persona. Sí o sí, chicos, ahí vamos a romper un gran mito. No puedo ser como tan evasiva en esta parte porque lo escucho mucho de, ay, no, es que solamente es algo físico, algo, un paje, algo casual. Puede ser el objetivo, pero siempre nos vulneramos cuando hablamos de esta parte, siempre nos intimamos con otras personas cuando hablamos de una actividad erótica, una actividad sexual. El placer tiene que ver justo como el cómo disfrutamos, ¿no? De diferentes espacios, maneras, situaciones. A veces puede ser algo muy efímero, a veces algo mucho más duradero, con otra temporalidad, con una pareja formal o no, de forma individual o compartida, de la manera en que nosotros consideremos la más viable, ¿no? La más correcta, sin agredir o atentar con otra persona, porque de repente también vemos eso, que ya en el afán de descubrir sensaciones de adrenalina, euforia, ponen en peligro su integridad y del otro, ¿no? Eso es importante señalar. Entonces, todos tienen derecho a esa felicidad también de conocerse, de disfrutarse, de explorarse lo que su cuerpo también desee desde la propia autoexploración para después poderlo compartir, ¿no?
Pero me parece que acabas de compartir algo muy importante. Es esta parte, ¿no? O sea, el respeto en los encuentros eróticos. Y los encuentros eróticos, como decías al principio, licenciada Claudia, no es solamente la parte coital. Me parece que el coito tendría que ser la cereza del pastel. Y el cachondeo, el escarceo erótico, pues sería el platillo principal. El problema es que muchos de nuestros jóvenes, la información que tienen, pues es de material sexualmente explícito. Y pues ese material, pues es como, disculpen la metáfora, pero es como a la Rosa de Guadalupe. O sea, las personas no van, que tienen problemas y consultan la Rosa de Guadalupe. O bueno, a lo mejor sí lo consultan, pero, pero pues lo mismo pasa con la parte erótica, ¿no? Me parece que tendríamos que no prohibir, porque no se trata de prohibir, pero sí cuestionar sobre todo las escenas, ¿no? Que son escenas pues que van al bulto nada más, que un buen maestro y amigo me decía, ¿no? O sea, son caricias tipo judicial, donde en esas películas agarran los pechos, las nalgas y quieren inmediatamente penetrar. Y no, la verdad es que la respuesta sexual de entre hombre y mujer pues tiene ahí tiene que ver con respuestas diferentes, ¿no? Entonces, aquí el punto es eso, ir desmitificando y sobre todo señalar y sobre todo cuestionar ese tipo de material que muchos de nuestros jóvenes tienen acceso, ¿no? Entonces, como dices, el poder disfrutar, sobre todo potencializar más este escarceo erótico. Sí, totalmente, maestro Iván. Creo que cuando de repente nos permitimos reconocernos desde esa justo la autoexploración y sensaciones, reconocemos que lo otro es como, el extra, ¿no? Algo secundario, no el objetivo en sí, porque a veces, como menciona usted, los medios de comunicación y otro tipo de medios nos informan cosas un poco erróneas y no nos permiten como esa posibilidad de autoexplorarnos desde otro lugar, pues igual, rápido, a lo que vamos y así, ¿no? Lo centralizan, ¿no? Lo centralizan invisibilizando las otras posibilidades y desgraciadamente cualquier producto que pueda invitar, ¿no? A incrementar el placer, pues refuerza esta centralización de lo genital sin tomar en cuenta los otros aspectos. Y muchas veces a mí me llama mucho la atención con los chicos que antes de autoexplorarse y explorarse junto con la pareja o las parejas, pues ya están buscando como estos detonantes o estos facilitadores externos que van desde todo esto que venden en las tiendas de artículos sexuales o sustancias que van a incrementar el placer mucho antes de autoexplorarse y autoconocerse en conjunto con la pareja. Entonces, es bien curioso porque antes de aprender algo ya estás buscando una herramienta fuera de ti y eso también hace difícil como el autoconocimiento. Hablando como de estos efectos de placer, porque también es importante poderlos nombrar y ejemplificarlos, justo para ser muy respetuosas del tiempo, creo que sí los vamos a ir como mencionando y al final también como comentar, ¿no? Al respecto del por qué es importante como practicar, ¿no? Y reconocerlos, porque a veces nada más sentimos que, pues me da bienestar emocional o, pues un efecto placentero va a ser muy efímero o para qué necesito reconocer eso, etcétera, como que de repente no vemos la utilidad. Y no, eso es como un mito total de que el placer puede ser efímero, o sea, el placer también es parte de la vida y reconocerlo nos va a permitir justo caminar pese a las incertidumbres que existen, ¿no? En la vida. Y los vamos a ejemplificar poco a poco por acá, porque sí me parece importante reconocer que incluso la rutina me genera ciertas actividades placenteras, va a reducir también incluso el estrés, como les mencionamos. O sea, ya no tengo la idea nada más de que San Lunesa y Buchi, ¿no? El inicio de semana. Bueno, pero dentro de eso, ¿qué es lo que me genera placer en el día? ¿Cómo puedo actuar para incluso regular mi nivel de estrés? La exigencia académica, la exigencia profesional, la exigencia en el trabajo. Si yo regulo ese nivel de estrés y también lo asocio con actividades placenteras, me van a permitir caminar ante retos y ante justo la exigencia misma, ¿no? En sí del día.
Eso es importante para que no estemos todo el tiempo solamente en el tope. O sea, no es esta visión de estar todo el tiempo bien o todo el tiempo mal, hasta acá. No es esa visión dicotómica, no. Podemos regular entre el bien y mal y como estas sensaciones, ¿no? Que el placer te va a permitir desarrollar justo esas habilidades y esa estrategia para afrontar la vida día a día con sus picos de estrés y sus picos de presión. A veces, igual justo desde esta certidumbre que se busca, se piensa vivir una vida sin estrés. Esa no existe, audiencia. El estrés es parte de lo cotidiano y por eso es importante tener nuestras fuentes de placer, ¿no? Así es, así como el estrés existe y no es muy utópico decir que no existiría en la vida, así también la depresión, la ansiedad, y son sensaciones y a veces situaciones inevitables. El reconocer que de repente nos podemos seguir motivando, como lo dice aquí la lámina, o siendo resilientes, nos va a permitir reconocer nuestros propios recursos para afrontar esas adversidades, para experimentar incluso con placer, con sensaciones gratas. Algunas personas, por ejemplo, tienen el mecanismo del humor, ¿no? De la broma u otros recursos para poder lidiar como con esa sensación agridulce en una situación adversa, ¿no? Aumentar la motivación, promover perseverancia en la consecución de metas y objetivos personales. Eso también es un efecto de reconocer el placer. También el fortalecimiento en relaciones sociales, el placer compartido puede fortalecer nuestros vínculos, que hoy en día me permitiría, como yo incluso decirlo yo desde mi postura personal, a veces nos permitimos como alimentar nuestros vínculos sociales desde las amistades. Enaltecemos mucho el tema de pareja, enaltecemos mucho el tema de familia, pero no reconocemos o no vemos lo que nosotros grupos nos pueden dar. Y ahí nosotros los elegimos. Y eso es bien interesante, desde dónde, cómo promovemos esa conexión emocional entre otras personas, ¿no? Que la clásica, la familia no la podemos elegir, pero a los amigos los elegimos a partir de afinidades, lo que queremos encontrar, lo que queremos fortalecer. Entonces hay que estar más atentos a qué estamos buscando con el grupo de pares con el cual nos vinculamos. Así es, totalmente. El placer genuino o gratificaciones temporales, pues eso también nos pareció muy importante mencionarlo, porque justo lo que encontramos culturalmente hoy en día es que los chicos están en búsqueda, ¿no? Como de muchas sensaciones que pudieran ser a veces así, de efímeras, intensas, pero efímeras. O sea, pues ahorita vamos a dar algunos ejemplos, pero sí es importante porque justo rompemos ese paradigma de que entonces toda intensidad, si no lo vivo así como a la cúspide, entonces no es placer. Claro que no. No, que creo que es un continuo. Ajá. No es como, no somos como un pizarrón que se borra todas las noches, sino vamos teniendo justo como esta parte del aprendizaje y nos vamos quedando con algo que tiene que ver con la motivación, porque la motivación no es que la tuvimos hoy y mañana amanecemos en ceros. No, sino es algo continuo porque tiene que ver con lo que vamos aprendiendo y justo lo que vamos dinamizando, cambiando, vamos quedándonos, vamos desechando. Y me parece que justo ahí es donde reitero que el ser curiosos es bien, bien importante. Totalmente. Y mira, me pareció muy importante como dar en esta lámina como justo el placer genuino, porque de repente ya ni reconocemos esa conexión emocional, esa parte sensorial, la parte que nos vuelve como justo auténticas, porque nosotros le ponemos un significado y un propósito a ese tipo de efectos o situaciones o circunstancias que nos causen placer. Subjetivo, muy personal, y eso nos permite justo ser curiosos, ser curiosas y tener esa capacidad de sorprendernos, a ver, órale, yo no sabía que esto me generaba placer, ¿no? Y eso también es una habilidad, ¿no? Estas experiencias suelen contribuir a una sensación de felicidad que pudiera ser un poquito más permanente, un poco más sostenible y a un bienestar general, ¿no? Sí, que yo creo, Janet, que aquí sí valdría la pena, y así lo puedo compartir, es condiciones de placer desde lo contemplativo, lo social y todo esto que hemos venido mencionando el día de hoy, nos va consolidando lo que es la felicidad porque es parte del proceso. No es que la felicidad sea como la meta al final, sino es un concepto que se va moviendo cada vez que vamos teniendo experiencias y vamos como agregando, sin dejar de contemplar que parte de esta construcción de la felicidad
también tiene que ver esas situaciones displacenteras como el estrés, las problemáticas que tenemos que afrontar, porque es parte como del combo. Y bueno, no quisiera dejar pasar que bueno, ya viene, y he de decir que también estoy muy curiosa, pero ya viene el estreno de la película Intensamente 2, que me parece que justo nos va a permitir mirar que en una etapa adolescente las emociones no están ahí estáticas, y que bueno, he de decir que también me cae un poco mal Felicidad, porque quiere estar ahí imponiéndose todo el tiempo sin dejarle lugar a las otras emociones. Y bueno, al final del día es una película hollywoodense, pero sí nos puede llevar a pensar cómo gestionamos nuestras emociones en cada cambio que vamos viviendo. Totalmente. Y como lo mencionamos justo para poderlo ejemplificar y ya también ir cerrando, las gratificaciones temporales pues tienen ese riesgo, ¿no? Porque todo el tiempo queremos placeres momentáneos, que todo el tiempo queremos como que sean tan efímeros o como tan intensos, que después tienden a dejar esta sensación de vacío. Y en muchas juventudes lo vemos, ¿no? Como, sí, conductas adictivas, a veces el consumo de drogas o prácticas sexuales de riesgo, ejemplo, que se vuelve muy contraproducente vivirlas de esta manera. Y si queremos como arrojarlo para también poderlo dar un contrapeso y que ellos también puedan aprender, ¿no? Cómo elegir y a poderlo experimentar. Es buscar el placer genuino en el día a día, en los detalles, y también es una forma de autoexplorarse, ¿no? Que es un poco lo que, perdón, que es un poco lo que decía hace un momento, que estamos buscando ese placer en cosas afuera, drogas, videojuegos, o ese tipo de conductas que son como muy momentáneas, sí, pero todo es afuera, todo es afuera, todo es afuera, y solo habría que tener cuidado. Ahí damos el ejemplo, ¿no? De muchas conductas que encontramos. Comida chatarra, por ejemplo, también redes sociales, formas de evasión instantánea y gratificación superficial. Sí. ¿No? Muy interesante el tema. Pues muy interesante, el tiempo no nos ayuda, pero sin duda que esto es una experiencia también placentera. El poder intercambiar conocimientos, el poder escucharnos, el poder dialogar, el poder cuestionar. Bueno, pues justo esa es parte como muy valiosa de nuestra participación, de poderlo reflexionar, lo que hemos mencionado respecto al placer. Vamos cerrando, ojalá que con la iniciativa de algunos de ustedes de descubrirse, de practicar actividades placenteras. Hay opciones siempre para hacer algo nuevo, o sea, de repente a veces el cuestionamiento como de, pero ay, no tengo dinero, todo es muy costoso. De verdad, desde lo más simple, lo más cotidiano de irse a caminar y estar como con todos los sentidos en un parque, eso pudiera ayudar. A veces hay actividades económicas o gratuitas incluso en centros comunitarios, en pilares. Existen muchas opciones, comunidad estudiantil. Eso es importante reconocer en dónde, indagar, hacer como distintas alternativas para que esto pueda ir caminando y no solamente se quede acá en la cabeza o en la teoría y racionalizarlo. También es importante dinamizar, ¿no? Sí, yo nada más me gustaría concluir después de esta muy interesante y nutrida charla, que la audiencia se pregunte qué cosas no sé de mi propio placer, de mi propio autodescubrir. Me parece que el maestro Iván, mi compañera Janet, pudimos conversar un poco de muchas ideas que por ahí las ponemos como en perspectiva para que cada una de las personas que nos escuchan y ven esta grabación se lleven un poquito como esa tarea. ¿Qué es lo que pasa con mi placer desde la identificación, el poderlo manifestar? Y que al final del día ese es un poquito como el objetivo de este tipo de actividades, en donde te permitan disfrutar un poco más de tu día a día, en donde no veas las situaciones displacenteras como el único foco en el cual tienes que tener la atención, sino que abras un poquito el panorama. Siempre el aprendizaje nos va a permitir generar mayores alternativas y tú vas a tener la última palabra, que tiene que ver con cómo te sientes cómodo, cómo te sientes cómoda para el vivir día a día. Entonces, igual, bien lo dice Janet, hay alternativas de instituciones, de material en internet, pero nada de esto va a ser útil si no lo llevas a cabo en tu propia persona.
Entonces, por ahí yo agradezco mucho la invitación, esperemos que no sea la única ocasión que andemos por acá, sería muy placentero para nosotros que podamos tener una sesión, pero ya de manera presencial, donde podamos tener interacción con las juventudes ahí del Poli, y bueno, estaríamos como muy gustosas de que nos puedan considerar en otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estaremos por acá pronto, esperemos. Chaito.